Todos, mi nombre es Ariel Velocevic, pertenezco a la UG de Termas Redondo, provincia de Santiago del Estero. Este trabajo lo he realizado en conjunto con mi compañero Rodrigo Alegre. Para comenzar la exposición del tema que nos aboca hoy, voy a comenzar con el arte prehistórico, que es un fenómeno artístico de alcance geográfico global y una amplitud temporal suficiente como para afectar a las épocas más diversas. El concepto es mucho más extenso que el fenómeno rupestre cuaternario, principalmente circunscripto a Europa occidental, y comprende además las manifestaciones del llamado arte paleolítico. Lo podemos ubicar entre los 40.000 y 3.000 años de antigüedad y abarca desde el paleolítico, mesolítico, neolítico y hasta la edad de bronce, y el espacio en Europa occidental principalmente. Las técnicas, en cuanto a la pintura rupestre, se usaban uno o dos colores, incluyendo negro, rojo, amarillo y ocre. Los colores o pigmentos eran de origen vegetal, como el carbón vegetal, de fluidos y desechos corporales, compuestos minerales que estaban mezclados con algún aglutinante orgánico, ya sea resina o grasa. Los colores se untaban directamente con los dedos, aunque también se podía escupir la pintura sobre la roca, o se soplaba con alguna caña hueca finas líneas de pintura. Como lápices se usaban ramas quemadas y bolas de columnas minerales aglutinadas con resina. A menudo las siluetas de animales se marcaban o raspaban para generar incisiones y así producir un contorno realista y notorio en la roca. En cuanto a la arquitectura, se destaca el megalitismo y la construcción de túmulos. Para su realización se extraían de la cantera grandes bloques de piedra, de allí se transportaban sobre tronco y rama hasta el lugar elegido para la erección del monumento. En cuanto al estilo artístico, se cree que está relacionado con las prácticas de carácter mágico religioso para propiciar la caza. En ciertos casos, las obras rupestres se dan en zonas recónditas de la caverna o en lugares difícilmente accesibles, y hay otros en cambio en los que éstas están a la vista y en zonas expeditas y despejadas. Cuando la decoración está apartada de los sitios ocupados por el asentamiento, se plantea el concepto de santuario, cuyo carácter latente subraya su significado religioso o fuera de lo cotidiano. En los casos en los que la pintura aparece en contextos domésticos, es necesario replantear esta noción y considerar la completa integración del arte, la religión y la vida cotidiana del ser humano primitivo. Bueno, en el Paleolítico podemos decir que el realismo es algo excepcional frente al simbolismo, la abstracción, la estilización y el esquematismo, que parecen una constante mundial. En cuanto a su pintura, se simbolizan animales, bisontes, caballos, mamuts, ciervos y renos, y también marcas de manos. En el Neolítico se representan animales, seres humanos, el medio ambiente y manos, además de la interacción con las criaturas del entorno y sus deidades. Dentro de la arquitectura megalítica se destacan diversas construcciones arquitectónicas hechas con grandes bloques de piedra. Este fenómeno se identifica esencialmente con la construcción de tumbas monumentales de tipo dolmen, en cuyo interior se fueron enterrando sucesivamente a los fallecidos de un grupo humano. También está el menhir, monolito hincado en el suelo que puede aparecer aislado o formando alineaciones o círculos. Dentro de las producciones artísticas más representativas tenemos las cuevas de Altamira, ubicada en España, que remontan a 18.000 y 12.000 años antes de Cristo. Las cuevas de los caballos, la Venus de Wilhelmshoek y Stonehenge. Dicho esto, vamos a pasar a mostrar algunas imágenes de estas producciones más significativas del periodo prehistórico. Ahora vamos a pasar al arte mesopotámico, que va en tiempo desde los asentamientos de los primeros pobladores hacia el
séptimo milenio antes de Cristo, hasta la caída del último estado mesopotámico que fue Babilonia. Lo podemos ubicar en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. Las técnicas, en cuanto a la arquitectura mesopotámica, construían sin mortero, y cuando un edificio ya no era seguro o no cumplía sus tareas, se derribaba y se volvía a construir en el mismo desplazamiento, o se rellenaba y se construía encima. Esta práctica dio a que las ciudades mesopotámicas se encontrasen elevadas en suaves colinas sobre el territorio que las circundaba. Utilizaron muy poca piedra y madera. El suelo era arcilloso, fangoso, y esto los llevó a utilizar el barro como material constructivo. En cuanto a la escultura, en los relieves encontramos un gran dominio de las técnicas de la técnica revalería, que mostraba un gran realismo en la representación y una gran capacidad para captar el movimiento y el dinamismo. En cuanto a los estilos artísticos, se destaca la construcción religiosas, como los templos, edificios de una planta con varios patios y una secuenciación de salas en laberintos o bien ordenados en hileras en torno a un patio. Los más grandes se construyeron dentro de espacios amurallados, con otros edificios como los zigurat y habitaciones para peregrinos, mientras que los primeros y más pequeños se componían de un recibidor y una sencilla habitación para la adoración. El zigurat era una de las edificaciones más importantes, ligado al templo y dedicado a la divinidad. Dentro de estos estilos artísticos tenemos el periodo sumerio, que se destacan las figurillas votivas para ofrecer en el templo, vestidas con una especie de falda de piel de oveja, el cáunaques, y por otro encontramos unas placas o estelas conmemorativas donde aparecen figuras con pelo rapado, torso descubierto, vestidas con la falda de piel de oveja casi esbozada, y canon de cuerpo corto y ancho, representadas utilizando la ley de la frontalidad. En el periodo acadio son significativas en este periodo las pequeñas figuras exentas, caracterizadas en este caso por la barba y la cabellera. En el periodo neosumerio sobresalen las extraordinarias representaciones del rey Judea de Lagash. Se presenta con manto sumeriano que deja el hombro derecho al descubierto, canon corto del cuerpo respecto a la cabeza, turbante y manos entrelazadas ante el pecho. Formalmente son representaciones hieráticas y solemnes que contienen inscripciones en escritura cuneiforme. En el periodo babilónico aparecen documentos grabados en piedra a modo de estelas con símbolos para dejar constancia de las cesiones reales de tierras. En cuanto a los asirios, por un lado tenemos las representaciones de los toros o genios alados, antropomorfos, que flanquean las puertas de los palacios, cuyas principales características son la cabeza humana, el cuerpo de toro, con alas y la aparición de 5 patas. Son escenas de guerra, de caza y domésticas. En cuanto a los persas, su característica más importante son, por una parte, la repetición de series de figuras con apenas individualización entre ellas. Entre las producciones artísticas más representativas de este periodo tenemos los zigurat, a los inmortales, la estela de la victoria y el código de Hammurabi. Aquí tenemos imágenes para mostrar estas producciones del arte mesopotámico. Ahora vamos a pasar a lo que es el arte clásico, donde tenemos a Grecia y a Roma. El contexto templo-espacial de Grecia, los griegos han desarrollado sus templos desde pequeños edificios de adobe que va desde el siglo IX hasta monumentos de edificios con dobles alas de columnas que van desde el siglo
hasta el siglo VI. Y los romanos entre los siglos I a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Bueno, Roma en cuanto al arte recibió una gran influencia del arte griego. Gracias a la expansión del Imperio Romano, el arte clásico grecorromano llegó a casi todos los rincones de Europa, Norte de África y Próximo Oriente, y desarrollado temporalmente hasta el siglo V después de Cristo. En cuanto a las técnicas, en Grecia, bueno, los materiales usados, al principio se usó el poros, que podía ser un conglomerado o piedra arenisca. Luego se usó la piedra caliza dura. El mármol no se usó hasta mediados del siglo V a.C. En cuanto a la escultura, están realizados en caliza o en mármol, pero los griegos también usaron el bronce, la madera, la terracota, el hierro y materiales preciosos. Los utensilios empleados para esculpir, bueno, fueron el punzón o puntero, el buril y los diversos tipos de cinceles. Se utilizaba la técnica del pulido también. En cuanto a Roma, bueno, el empleo del hormigón, en cuanto a lo arquitectónico, el empleo del hormigón romano, revestido con piedra tallada en diferentes formas, enjarjados en los pilares o que se cobijan unos a otros. Nos dan la idea de la formación técnica de los arquitectos del periodo. En cuanto a la escultura, tenían diferentes técnicas, tanto en el trabajo del mármol como del bronce. En cuanto a los estilos artísticos, se destaca, bueno, el templo griego, la estructura construida para albergar la imagen del culto en la religión. Se localizaban en un lugar diferente al teatro y a la zona civil donde se encontraba el ágora. Los templos griegos estaban pintados con colores vivos como el rojo, azul y blanco. La decoración de figuras era extremadamente rica, con relieves y estatuas en las métopas situadas, alternándose en los tríglofos en el friso justo abajo del frontón. Los elementos decorativos constructivos específicos de distintos órdenes arquitectónicos, diferenciando inicialmente entre el dórico y el jónico, a los que desde finales del siglo III a.C. se unió el corintio. En cuanto a Roma, en su arquitectura adquiere centralidad la ciudad como espacio donde se desarrolla el arte, donde se destacan edificios como la Basílica y la Curia. También se destacan las construcciones de la vida civil, como las casas de los civiles, las termas, el teatro, el anfiteatro, que es el lugar de los espectáculos de lucha de los gladiadores y las fieras, el circo, donde se reservaba para las carreras de carros y cuadrigas. En cuanto a la escultura, con influencia griega, donde el retrato de hombres públicos refleja la perfección física en consonancia con la rectitud moral. Aquí no se visualiza defectos. Después existía una línea más naturalista. Dos son los temas y estilos que caracterizan la escultura romana. El retrato. El retrato romano se caracteriza por el surrealismo. Hacia el final del Imperio Romano se puede observar la incorporación de simbología cristiana. Aquí voy a decir algunas producciones artísticas. En Grecia el Partenón, el Templo de Atenas, el Teatro de Epidauro, el Discóbolo. En Roma, bueno, el Panteón de Roma, el Anfiteatro Flavio, y otras producciones también importantes. Aquí, bueno, vamos a mostrar las imágenes.